Lo simple, cuando está bien hecho, es imbatible. Mirá estas milanesas de berenjena rellenas. Hola Cuoqui, bienvenidos a Cocina de Restaurante en Casa. Yo soy el Tano y hoy vamos a hacer milanesas de berenjena rellenas. Lo primero que vamos a hacer para empezar con esta receta es trabajar la berenjena. Para las milanesas rellenas sí o sí tiene que estar pegada la berenjena para que el apanado se adhiera bien. Así que te pelás las berenjenas y ahora las vamos a ir cortando así a lo largo en aproximadamente, en rodajas de aproximadamente 3 milímetros, 4, ni muy gruesas ni tampoco tan finas. Vamos cortando así todas las berenjenas y ya te muestro cómo las rellenamos. Para armar las milanesas de estas berenjenas vas a agarrar 2 lonjas de las berenjenas, fíjate que sean bien parecidas de tamaño, a las cuales mira, le vamos a poner una feta de jamón y le ponemos 2 de queso. Una vez que la tenemos así, vamos intentando cerrar esto, lo vamos doblando así. Fundamental que no sobresalga de la berenjena, ¿no? Obviamente. Una vez que lo tenemos así, ponemos la otra berenjena por encima y ya estamos listos para empezar a apanarlas. ¿Por qué te decía que tienen que estar sí o sí pegadas? Porque si vos las haces con cáscaras, acá en la parte donde estaría la cáscara, cuando la pases por el huevo y el pan rallado, no se les va a quedar adherido y se te va a escapar todo el relleno. Vamos haciendo así con todas las lonjas de berenjena y ya las apanamos. Listo las berenjenas, vamos a hacer la mezcla, lo que nosotros llamamos la huevada. Tenemos un par de huevos, yo estoy usando 5 huevos porque estos me vinieron chiquitos, pero con 3 bien grandes está bien. A los cuales le vamos a poner ajo y perejil, esto es la clave de cualquier milanesa, sea de berenjena, de carne, de pollo, de cerdo. Haces una berenjena de tiranosaurio rex, no importa, vos metele ajo y perejil, que es la clave de cualquier milanesa. Orégano y ají molido si te gusta. Acordate que todos los ingredientes los vas a encontrar bien detallados en la descripción y al final del video. Mostaza, yo estoy usando acá 2 cucharadas bien llenas de mostaza porque a mí me gusta mucho la mostaza. Le vamos a poner un poquito de leche porque esto se va a espesar por todos los condimentos. Y ahora le vamos a poner sal y pimienta. Acá ponele bastante sal, un poquitito más de sal de lo que le solés poner cuando haces otras milanesas. ¿Por qué? Porque la berenjena si no le pusimos nada de sal. Hay gente que sala la carne cuando va a hacer la milanesa. Si lo llevamos a hacer con la berenjena, ¿qué va a pasar? Va a agarrar mucha agua y no se nos va a quedar adherido el pan rallado. Entonces la sal va acá. Sal, pimienta. Y ahora integramos bien todo esto con la ayuda de un batidor y ya estamos listos para el apanado. Ahora sí, acá tenemos las berenjenas. Acá hay mucha gente que va a empezar que la berenjena se ponga en sal porque queda amarga. La berenjena, por lo menos acá en Argentina, en Buenos Aires, ya no viene más amarga, está modificada, así que ya no viene más amarga. Lo querés hacer porque te quedó la costumbre, hacelo, pero no es necesario. Tenemos lo que va a ser la milanesa de berenjena, a la cual la vamos a pasar primero por harina. De acá la vamos a pasar por el huevo y después por pan rallado. Y esto lo vamos a hacer 2 veces, lo del huevo y el pan rallado. Acá ya estaría, pero como te dije, la vamos a hacer doble apanado para asegurar de que selle bien todos los bordes. ¿Ves que te dije? Acá sí estaría la cáscara. El pan rallado es muy difícil que quede pegado ahí, por eso hay que pegarla sí o sí. Y una vez que las tenemos así, hacemos todo con lo mismo con todas las milanesas y ya las podemos cocinar.
Ves que acá en los bordes tiene que quedar bien sellado. Si no queda bien sellado, agarrá y mojá. El borde que no haya quedado bien sellado, mojalo un poquitito más en el huevo y después andá pegándole el pan rallado solamente al borde. En este caso quedó perfecto, así que bueno, ya sabes por si te llega a pasar eso. Apagamos todas las milangas y ya te muestro cómo las cocinamos. Y una vez que las tenemos todas apanadas, ¿qué vamos a hacer? Las vamos a dejar en la heladera 20 minutitos, media hora para que se hidrate bien el apanado y las podamos cocinar sin ningún problema. Y listo, las berenjenas ya están listas para cocinar. Yo las voy a hacer al horno, vos tranquilamente las podés freír. Si las vas a hacer al horno, bandeja con un poco de aceite abajo, un poco de aceite sobre las milanesas y se van al horno al máximo, precalentado obviamente, y se van a cocinar entre 8 y 12 minutos de cada lado. Y después de haberlas cocinado, como te dije, aproximadamente entre unos 8 y 12 minutos de cada lado, las retiramos y ya te muestro cómo quedan esta delicia. Y mirá lo que quedan estas milanesas de berenjena rellenas, espectaculares. Nosotros estamos acompañándola de guarnición con una mandioca, que hay que aprovechar que está de temporada. Vos podés ser cualquier cosa, papa, ensalada, lo que más te guste. Esta delicia la vamos a acompañar con una copita de un rico vino tinto. Y así queda la receta del día. Ya sabes, si te gustó, déjame tu like, suscríbete y clica en la campanita para no perderte de ninguno de nuestros videos. Dame un segundito que voy a agarrar una tabla o algo para cortarla, que te voy a mostrar cómo quedan por dentro. Mirá lo que es esto. A ver, mirá, vamos a ver, escuchar la crocancia de esto. Mirá lo que es esta delicia. Mirá lo que es esto. Espectacular. Te dejo con los ingredientes. Espero que esto lo hagas, que te va a encantar. Nos vemos en el próximo video.